Okay, welcome back to the book of Genesis, and we are looking at the life of Abraham. Bienvenidos nuevamente al libro de Génesis y estamos viendo la vida de Abraham. And we are looking at some of the reasons why we need to be blessed. Y estamos viendo algunas de las razones por las cuales necesitamos ser bendecidos. In Psalm 67 and verse 1 and 2, En el Salmo 67, versos 1 y 2, the psalmist said, God be merciful unto us and bless us and cause his face to shine upon us, that thy way may be known upon the earth, thy saving health among all nations. dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. So why do we want to be blessed? Así que, ¿cuál es la razón por la que debemos ser bendecidos? So we can take his saving health to the nations of the earth. Para poder llevar su sanidad y salvación a las naciones. Amen? Amén. See, Father Abraham's vision was for the eternal, not the earthly. La visión del padre Abraham era para lo eterno, no para lo terrenal. The harvest is ripe in many places, and many nations are saying, send someone over to help us. La cosecha está lista en muchas naciones y estas naciones están clamando para que Dios les envíe a alguien. Nations are crying out for teachers. Las naciones están clamando por maestros. That's why I hope some of you are here, because hopefully you'll be some of those teachers. Por eso me alegra verlos a ustedes aquí, porque quizás algunos de ustedes sean esos maestros. And you know, we need to be blessed in health as well. Y también necesitamos ser bendecidos en salud. And that is scriptural. Y esto es bíblico. We need to have good health to promote the gospel as well. Necesitamos contar con una buena salud para poder llevar el evangelio. We also need to be blessed in order to reign. También necesitamos ser bendecidos para poder reinar. Those who reign in the millennium are blessed and holy. Aquellos que reinan en el milenio son bienaventurados o benditos y santos. We need to have the blessing of God in these last days. Necesitamos contar con la bendición de Dios en estos últimos tiempos. Revelation 20 and verse 6. Apocalipsis 20, verso 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. They shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him for 1,000 years. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Not all Christians are going to reign upon earth. No todos los cristianos van a reinar sobre la tierra. Blessed and holy is he that has a part in this. Bienaventurado o bendecido y santo son los que tienen parte en esto. Amen. Amén. So we want to cry out for the blessing of God and for the abundance of grace. We want to qualify to reign. Así que debemos clamar por la bendición de Dios y por la abundancia de gracia para poder reinar. And another promise given to Abraham was that he would make his name great. Otra promesa dada a Abraham es que él tendría un gran nombre. Now, remember, these promises eventually transmit upon the church. Y recordemos que estas promesas eventualmente se transfieren a la iglesia. In Psalm 45 and verse 17, En el Salmo 45, verso 17, this is to the overcomer. esto habla acerca de los vencedores. The Lord said, I will make thy name to be remembered in all generations. Haré que tu... It's verse 17. Psalm 45, verse 17. Salmo 45, verso 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. There's many distinctions in the resurrection. Hay muchas distinciones en la resurrección. As the stars
in heaven. así como las estrellas en los cielos. And we want to have the blessing of God so that we can be very close to Him in eternity. Y debemos tener la bendición de Dios para contar con su bendición por la eternidad. Remember, there are those who are called great in the kingdom and those who are called the least in the kingdom. Porque hay quienes son llamados grandes en el reino de Dios y quienes son llamados pequeños en el reino de Dios. Somebody was sharing a vision they had in heaven, Alguien estaba compartiendo una visión que tuvo del cielo and they saw pillars in heaven, y vio columnas en el cielo. in the temple, and they had the faces of people carved in those pillars. Columnas en el templo y habían rostros esculpidos en esas columnas. And that actually is a promise to the overcomer. Y esta es una de las promesas para los vencedores. Some people will have a great name throughout eternity. Hay quienes tendrán un gran nombre, un nombre perpetuo en la eternidad. Remember, this promise was given to Abraham and it transmits down to us. Y recuerden que esta promesa se le dio a Abraham y se transmite a nosotros. Okay, in Genesis 12:3 it says, "And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed." Y dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. This particular promise not only concerns the natural offspring, but also the spiritual offspring of Abraham. Y esta promesa concierne no solo a la simiente natural, sino también a la simiente espiritual de Abraham. Those who hate Israel also hate the church. Los que aborrecen a Israel también aborrecen a la iglesia. You know, when the Lord comes back, He's going to separate the nations. He's going to divide them as sheep nations and goat nations. Cuando el Señor regrese, Él separará a las naciones y las dividirá entre naciones ovejas y entre naciones cabras. Now, do you know how you can tell the difference between sheep nations and goat nations? ¿Y saben cómo se puede hacer la diferencia entre una nación de ovejas y una nación de cabras? The sheep nations favor Israel. The goat nations hate Israel. Las naciones de ovejas aman a Israel y las naciones de cabras aborrecen a Israel. And in the end, God is going to bring all those nations that hate Israel against them, and it's so that they can be threshed. Y al final, el Señor va a hacer que todas estas naciones que aborrecen a Israel vengan en contra de ella para que sean destruidas. And you find this in Zechariah 14 and verses 2 through 4. Esto lo vemos en Zacarías 14, versos 2 al 4. Okay, and you could also note Zechariah 14 and verses 16 through 19. Y también en el mismo capítulo 14 de Zacarías, en los versos 16 al 19. Nations that curse Israel curse Christ. Las naciones que maldicen a Israel, ahí mismo maldicen a Cristo. So the rise and fall of nations depends on their attitude towards God's chosen people, Israel. Así que el levantar y la caída de las naciones depende de su actitud hacia la simiente de Abraham. So it says, "In thee shall all families of the earth be blessed." En ti serán benditas las naciones de las familias de la tierra. And I believe we covered this, that we become heirs of the promises through Christ. Y yo creo que ya cubrimos esto cuando hablamos de las bendiciones a través de Cristo. The Lord is going to take people from every nation, and they're going to be a part of the holy nation. They will be the offspring of Abraham. El Señor va a recoger personas de todas las naciones y las traerá a una sola nación que será la simiente de Abraham.
Let's look at Revelation chapter 5 and verse 9 and 10. Well, actually, I'm looking at part of it, but it says, "For thou wast slain and hath redeemed us to God by thy blood out of every kindred, tongue, people, and nation, and hath made us unto our God kings and priests, and we shall reign upon the earth." Miremoslo en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. So the church is part of the offspring of Abraham. Así que la iglesia es parte de la simiente de Abraham. You know, sometimes I think young people growing up don't realize the privilege it is to be in a Christian home. Yo a veces pienso que los jóvenes que crecen en la iglesia no se dan cuenta del privilegio de crecer en un hogar cristiano. Now, my mother raised us 3 sons by herself. Ahora, mi madre nos crió a mí y a mis 2 hermanos por ella misma, ella sola. And we were very poor. Nosotros éramos muy pobres, We didn't have a car. We didn't have good clothes. no teníamos un auto, no teníamos buena ropa. I had holes in my shoes. Yo tenía agujeros en los zapatos I was ashamed of my dress. y me avergonzaba de mi vestimenta. And to all outward appearance, it would seem that we were not very blessed. Y en el exterior no parecía como si nosotros fuéramos muy bendecidos. But our mother taught us about the heavenly city and the streets of gold. Pero mi madre nos enseñó sobre la ciudad celestial y las calles de oro. She taught us about the better country. Ella nos enseñó que había un mejor país. And when we were burning up with a fever and we couldn't go to the doctor, my mother laid her hands upon us and prayed for us, and the fever left. Y cuando nosotros estábamos ardiendo en fiebre y no podíamos ir al doctor, ella ponía sus manos sobre nosotros y oraba y la fiebre se iba. And when we went astray, our mother prayed and we got corrected somehow. Y cuando nosotros nos desviamos, nuestra madre oró y de alguna manera el Señor nos corrigió. Now, to all outward profession, it didn't look like we were very blessed. Ahora, para alguien que nos observaba desde lo externo, no parecíamos personas bendecidas. But looking back, I wouldn't trade place with anybody in the world. Pero viendo hacia atrás, yo no cambiaría mi posición con nadie más. Because there was a blessing there that we didn't see. Porque había una bendición ahí que no mirábamos. Through Jesus Christ, every family can be blessed. En Cristo Jesús, todas las familias pueden ser bendecidas. Amen? Amén. Now, in Genesis 12:4, Abram is going to go down to Canaan land. En Génesis 12:4, Abraham se dirige hacia la tierra de Canaán. And it says that Lot went with him. Y se nos dice que Lot fue con él. He was 75 years old at the time, Abraham. Abraham tenía 75 años de edad. Now, Abram had been in Haran for some time. Perhaps it was until the death of his father. Abraham ya había pasado un cierto tiempo en Harán, quizás hasta que su padre murió. But I want us to take note here, Abram's nephew Lot attached himself to the company here. Pero quiero que notemos de que el sobrino de Abraham, Lot, se adjuntó con Abraham. Now, Lot really doesn't share the same vision as Abram. Y Lot no comparte la misma visión que Abraham. And sometimes in life, God allows us to travel with people that might not have the same vision that we have. Y a veces en la vida Dios nos permite caminar con personas
que no comparten nuestra visión. But eventually, these two companies are going to divide. Pero eventualmente estos dos van a ser separados. I mean, Lot was a saved man, shall we say? Es decir, Lot fue un hombre salvo, si lo podemos ver así. But he didn't have the same vision as Father Abraham. Pero no tenía la misma visión que el padre Abraham. So he's 75 years old. That's not a complete number. Y tenía 75 años de edad. Este no es un número completo. And so God is going to do a work in Abram for the next 25 years. Así que durante los siguientes 25 años Dios hará una obra en Abraham. And that promise doesn't come to pass that God gave him till he is 100. Y la promesa que Dios le dio no se cumplió hasta que tuvo 100 años de edad. It's interesting, too, that Abraham died when he was 175. Y es interesante también que Abraham murió a la edad de 175 años. So from age 75 to 175, it was as though Abraham walked with God there for 100 years. Así que desde la edad de 75 años hasta los 175, podríamos decir que Abraham caminó con Dios durante 100 años. And 100 means fullness, by the way. El número 100 significa plenitud. Now, in Genesis 12:5, Y en Génesis 12:5, and Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y saliendo para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Now, Haran means mountain dweller, Ahora, Harán significa el que habita en los montes, and Canaan means low place. y Canaán significa valle o lugar bajo. So it kind of looks like he's leaving the high place and going down. Así que pareciera que como que está abandonando el lugar alto y está descendiendo. And you know, sometimes in this walk of faith, it looks like we're being humbled, and it looks like we're losers. Y muchas veces en esta caminata de la fe, pareciera como si estuviéramos siendo humillados y como que si fuéramos unos perdedores. But there's a little principle in the Word of God that says the way up is down. Pero hay un pequeño principio en la palabra de Dios que nos dice que el camino hacia arriba es hacia abajo. You know, in the eyes of the world, I think sometimes they look at us and they say, "Oh, they're a bunch of losers." Yo creo que a los ojos del mundo ellos nos observan y pensarán, bueno, estos son una bola de perdedores. Now, I remember a man who was the head of a missionary organization, Y recuerdo a un hombre que era el líder de una organización misionera, which was very effectual. They made a big impact in the world. la cual era muy efectiva, estaban teniendo mucho impacto en el mundo. And so we're going back into the 30s, Y, 1930. y esto fue por la época de los 1930. And so God was telling this man, he said, "I want you to take the pastorate of this little church." Y Dios le habló a este hombre y le dijo, quiero que tomes al pastor de esta pequeña iglesia. And so he was going in to tell his boss, I'm going to quit, I'm leaving my job, and he's going to take this little church. Y bueno, Dios le habló que tomara el pastorado de una pequeña iglesia, así que él se dirigió con su jefe y le iba a decir de que iba a renunciar a la organización y que se iba a hacer cargo de una pequeña iglesia. So when he walks into the office, before he had a chance to say anything to his boss, Así que cuando entra en la oficina, antes de siquiera poder hablarle a su jefe, his boss says to him, "Oh, Ralph, we're so happy you came in. el jefe le dice, oh Ralph, qué bueno que viniste. We have good news for you. Tenemos buenas noticias para ti. We are going to triple your wages." Vamos a triplicar tu salario.
See, those kind of things only happen when God is calling you to go down someplace. Y ese tipo de cosas solo suceden cuando Dios nos está hablando a que descendamos a algún lugar. I don't know if you can identify with that. Y no sé si se pueden identificar con eso. I mean, that's the devil, isn't it? Pero así obra el diablo. See, the great temptation comes just as the Lord is telling him to take this step. La gran tentación ocurre cuando el Señor nos pide que tomemos un paso importante. Well, anyway, that's part of the trial of our faith. Y eso es parte de la prueba de nuestra fe. Let's go on to verse 6. Miremos el verso Genesis 6. 12:6. And Abram passed through the land unto a place, the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Okay, now Abram comes to a place called Shechem. Another word is Shechem. Y Abraham pasa por Siquem, que es Salem, And it means shoulder. y significa hombro. Now, you know, the walk in the Spirit is, well, it's often called the school of the Spirit. Y a veces, The walk in the Spirit is like the school. It's the school of the Spirit. y el caminar en el Espíritu es como la escuela del Espíritu. See, we learn certain things in this walk of the Spirit, the school of the Spirit, that we can't learn in a seminary. Y la caminata en el Espíritu o la escuela del Espíritu es aquella que no podemos aprender en el seminario o en el instituto bíblico. So if God has called us to fatherhood or to leadership, Así que si el Señor nos ha llamado a ser padres o al we're liderazgo, talking about responsibility, estamos hablando de responsabilidad and the call is to bear the burden y el llamado es para cargar con la carga. You know, that's what the shoulder is all about, bearing the burden. Y de eso se refiere con el hombro, con Putting llevar la our carga, shoulder to the burden. poner el hombro a la carga. And that's part of preparing for service. Y esto es parte de la preparación para el servicio. You know, you don't find any place in Scripture where God called a lazy person. Nunca encontramos en las Escrituras un lugar donde Dios haya llamado al perezoso. It seems as though everyone that God called, they were busy at their work or at their employment. Pareciera como que cada uno que fue llamado por el Señor estaba ocupado en su trabajo. In fact, that was the priestly portion. They got the shoulder of the sacrifice. De hecho, esa era la porción de los sacerdotes. Ellos recibían el hombro de la bestia. And there are some beautiful verses here which I don't have time to go through. Y hay muchos versos muy lindos aquí que no tengo tiempo para ver. But if God is calling you, then it's going to mean service Pero si Dios te ha llamado, esto va a significar servicio. and putting your shoulder to the burden. Y echarle el hombro, ponerle el hombro a la carga. In fact, Jesus is called the servant. De hecho, Jesús es llamado el siervo. There's 5 servant songs of Christ in Isaiah. Hay servant. 5 cánticos del siervo en Isaías. And it says of Christ, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Y se nos dice de Cristo, he aquí un niño nos es dado y ha nacido, y será rey, y el reino será puesto sobre su hombro. You know, Christ labored in the carpenter's shop until he was 30 years old. Cristo trabajó en el taller de carpintería hasta los 30 años. Somewhere along the line, Joseph had died, and so the eldest son had to have the responsibility for the family. En algún momento José falleció
y el hijo mayor era el que tenía que tomar la responsabilidad de la familia. Remember, he had 4 brothers and sisters. It doesn't say how many sisters, but it just says sisters. Y recordemos que se nos dice que tenía 4 hermanos y hermanas. No se nos dice cuántas hermanas, pero tenía 4 hermanos. So, if you're being called to the ministry, it means that you're going to have to become a servant. Así que si has sido llamado al ministerio, significa que tendrás que ser un siervo. Now, Jesus gave this example to his disciples, Ahora, Jesús le dio este ejemplo a sus discípulos. and he's telling his disciples about somebody who's working out in the field serving his Lord, his master, all day long. Él menciona que había un hombre trabajando en el campo, sirviéndole a su señor, a su amo. And he says, now when the servant comes in, does the master say, oh, you've done a good job, sit down, let me serve you? Y él dice que cuando el siervo termina de trabajar y llega a casa, el amo no le dice, oh, has hecho un buen trabajo, ahora siéntate a comer. No. No, He says, make yourself ready, gird yourself, and serve me. le dice, prepárate, cíñete los lomos y ahora me vas a servir a mí. And so when you've done all of these things, just say, we have only done the things that you commanded us to do. Y dice que cuando ha terminado todas estas cosas, el siervo dice, solamente hemos hecho lo que tú nos has mandado. So after the disciples were ministering all day long to the multitudes, Así que después que los discípulos estuvieron ministrando a la multitud por largo tiempo, he said, now seat the multitude and go out there and feed them. él les dice, ahora sienten a la multitud y vayan a darles de comer. That's what the ministry is about. Y de esto se trata el ministerio. Part of our training is at Shechem. Y parte de nuestro entrenamiento está en Siquem. Got that? ¿Lo comprendemos? Comprendo? Yeah. Good. We have only done our duty. Solamente hemos cumplido con nuestra tarea. And you could put Luke 17, 7 through 10. Y pueden poner ahí también Lucas capítulo 17, versos 7 al 10. So, the Lord prepares us in these kinds of workplaces. Así que el Señor nos prepara en estos lugares de trabajo. My brother Paul and I, we worked on farms for years. Mi hermano Paul y yo trabajamos en granjas por muchos años, Little pay, con un bajo salario, little recognition, no thanks. con poco reconocimiento, nadie nos daba las gracias, No leisure, nothing. sin comodidades, sin nada. You know, all of that was good preparation for the ministry. Pero todo eso fue preparación para el ministerio. Now, don't you all want to become a minister? Ahora, ¿todos aquí quieren ser ministros? Yes, okay, good. Sí, muy bien, muy bien. Well, I'll tell you one thing. When we were on the farm, it certainly kept us out of trouble. I'll have to say that. Bueno, algo que tengo que mencionar es que mientras estuvimos en las granjas, nos mantuvimos fuera de problemas. The kingdom divides into 3 basic groups. Y el reino se divide en 3 grupos básicos: Little children, young men, fathers. los niños, los jóvenes y los padres. And what did Paul say to the Corinthians? ¿Y qué le dijo Pablo a los corintios? He said, you have 10,000 teachers, but not many fathers. Les dijo, tienen 10,000 maestros, pero no muchos padres. So God was preparing Abraham to be a father of multitudes. Así que Dios estaba preparando a Abraham para ser el padre de multitudes. So he's our example, isn't he? Él es nuestro ejemplo entonces. And we want to be associated with Abraham. Y debemos estar identificados con Abraham. So let us be faithful in little assignments or whatever God gives us to do. Así que seamos fieles en las tareas pequeñas o en lo que sea que Dios nos da para hacer. Now, it also mentions that he went to the plain of Moreh.
Ahora, se nos dice también que él fue al encino de More. Now, Moreh has an interpretation too, Esto también tiene una interpretación. and it means the teacher. More significa el maestro. Now, how long Abram was at Moreh, the scripture doesn't say. Las escrituras no nos dicen cuánto tiempo estuvo Abraham en More. However, Moreh was a very significant part of the trip. Sin embargo, More fue parte importante del viaje, Because he built an altar there, porque ahí construyó un altar, which speaks of consecration. lo que nos habla de consagración. Every time an altar was built, it was symbolic of a fresh consecration. Cada vez que un altar es construido, se nos habla de una consagración fresca. Now, part of fatherhood is that we have to become a teacher. Y parte de ser padre es que debemos convertirnos en maestros. We have to have the answers. Es decir, debemos tener las respuestas. We have to train our children in the way that they should go, or our congregation in the way that they should go. Debemos entrenar a nuestros hijos o a nuestra congregación en el camino que deben seguir. Now, this is what it says of Abraham later on in chapter 18 and verse 19. Y esto es lo que se nos dice más adelante en Génesis 18, verso 19. It says, For I know him that he will instruct his children and his household after him, and they will keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Do you know that the only thing that we can really present to the Lord in the next life is the people, the congregation that we have prepared and instructed in the way of the kingdom? Saben de que lo único que le podemos presentar al Señor en la próxima vida son las personas, la congregación que nosotros hemos preparado para su reino. Paul wanted to present sons and daughters that would exemplify Christ. Pablo quería presentar hijos e hijas que pudieran ejemplificar el reino de Dios. The Apostle Paul taught his spiritual children. El apóstol Pablo le enseñó a sus hijos espirituales. The Apostle Paul corrected his spiritual children. El apóstol Pablo corrigió a sus hijos espirituales. Paul was a teacher. Pablo era un maestro. And the inheritance that God has for us is only going to continue if our children continue walking in the truth. Y la herencia que nosotros tenemos únicamente continuará si nuestros hijos continúan en ella. See, if we don't raise up offspring that is reproductive, then it's going to end right here with us. Si no levantamos una simiente que se reproduzca, entonces todo va a terminar con nosotros. Are you with me here? ¿Me comprenden? We want to raise up spiritual children who are reproductive, who will raise up other spiritual children, who will raise up more spiritual children, and it will continue. Debemos levantar hijos que puedan reproducirse y a su vez levantar a otros hijos y estos a su vez reproducirse y levantar otros hijos y que continúe de esa manera. You see this in Psalm 78 and verse 5 and 6. Esto lo vemos en el Salmo 78, versos 5 y 6. That one generation was to teach another generation that would teach the next generation and the next generation. Que una generación debía enseñar a la siguiente generación y la siguiente generación debía enseñar a la que seguiría después. Now, what makes a good teacher? Bueno, ¿qué hace a un buen maestro? Well, a good teacher
is somebody that has had a lot of questions in his own life, in his own heart, Bueno, un buen maestro es aquel que ha tenido muchas preguntas en su corazón he has met with God and had those questions answered. y se ha encontrado con Dios y ha recibido respuestas a esas preguntas. You know, when I teach in Bible school, I like the students who keep asking the questions. Cuando yo enseño en los institutos bíblicos, a mí me gustan los alumnos que hacen preguntas, Because it tells me they're searching. porque esto me da la idea de que están buscando. I mean, I have certain students that are always asking questions, Y yo también tengo estudiantes que todo el tiempo están haciendo preguntas, but I like that. pero eso me gusta. It tells me they're searching, they're seeking. Me indica de que están buscando. There are certain portions of Scripture that we can never understand unless we go through certain experiences in our life. Hay ciertas escrituras en la palabra que nunca podremos comprender a menos que pasemos por ciertas experiencias. You know, sometimes people say to me, "You come up with the most abstruse scriptures. Where did you get that from?" Y hay personas que a veces me preguntan, ¿usted a veces sale con las referencias bíblicas o con los versos más extraños? ¿De dónde los saca? Well, you know, I usually discover these verses going through some difficult time in my life or something like that. Y la realidad es de que yo descubro estos versos, los encuentro cuando estoy pasando por dificultades en la vida. See, we have to pass through our more. Tenemos que pasar por nuestro more. There are times in our life when God puts us in situations that are really learning experiences. Hay situaciones en las cuales Dios nos hace pasar que son experiencias de aprendizaje. Let me just share a little experience in my own life. Y déjenme compartirles una pequeña experiencia de mi propia vida. I didn't go to Bible school, Yo no fui al instituto bíblico and I was never looking to be a minister. y nunca esperé convertirme en un ministro. But there was this time in my life when God was moving upon me, Pero hubo una época en mi vida cuando Dios estaba moviendo en mí. and every morning I was up at 3 o'clock in the morning. Y cada mañana me despertaba a las 3 de la mañana. I mean, I was working too. I was working full time, but the Lord was waking me up at 3 o'clock in the morning. Y yo en esa época estaba trabajando en lo secular, tenía un trabajo de tiempo completo, pero Dios me despertaba a las 3 de la mañana. And I was sitting at my desk, and God was speaking from His Word in an awesome way. Y me sentaba en mi escritorio y Dios me empezaba a hablar de una manera maravillosa. It went on for months. Y esto ocurrió durante meses. It was a transforming time in my life. Y este tiempo transformó mi vida. See, I passed through a certain more in my life. Es decir, que pasé por un cierto more en mi vida. But God wants to raise up spiritual sons and daughters that are going to be reproductive. Pero Dios quiere levantar hijos e hijas que se reproduzcan. And if we want to inherit the nations, then we have to teach the nations. Y si vamos a heredar a las naciones, debemos entonces enseñar a las naciones. So that's what you're doing here. You're learning so that you can be teachers. Así que esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos aprendiendo para poder enseñar a las naciones. Okay, let's talk about the altar for a minute here. In Genesis 12:7, and the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Vamos a ver entonces el altar en Génesis 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. The Lord appeared
to Abram here. El Señor se le apareció a Abraham aquí. Now, the difference between Aaron and the other Levites Ahora, la diferencia entre Aarón y el resto de los levitas was the difference between ministering in the outer court and within the veil. fue el ministrar afuera y dentro del velo. Abraham had a revelation of Christ. Abraham tenía una revelación de Cristo. Now, anybody who sees Christ is going to be different, Cualquiera que vea a Cristo será diferente, going to be special. será especial. And the Lord gives a promise to Abraham and says, "Unto thy seed I'm going to give this land." Y el Señor le da una promesa a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Unto thy seed. A tu descendencia. Well, of course, he didn't have any children at that time. Y por supuesto, él no tenía ningún hijo en esta época. When you hear this term, promised land, Cuando escuchamos el término tierra prometida, where does it go back to? ¿a dónde se puede trazar? It goes back to Father Abraham. La podemos trazar al padre The Abraham. land that was promised to Abraham and his seed. Es la tierra que se le prometió a Abraham y su descendencia. And you know, Israel never fully inherited the land that was promised anyway because they only got a little piece of that land. Y de cualquier manera, el Israel natural nunca heredó toda esta tierra, sino que heredó solo parte de esa promesa. As you'll see later on in Abraham's life, that God promised Abraham land from the Euphrates all the way to the river in Egypt. Porque como vamos a ver más adelante, Dios le prometió a Abraham darle una tierra que iba desde el Éufrates hasta el río de Egipto. Well, Israel is not a very big country. Y bueno, Israel no es una nación muy grande. I've been to Israel a few times, Yo he ido a Israel un par de veces and you could drive across the country in a couple of hours. y se puede cruzar el país en tan solo unas horas. But you know, this land that was promised to Abraham is going to be theirs in the millennium. Pero esta tierra que se le prometió a Abraham se cumplirá, será de ellos en el milenio, From the Euphrates all the way to the river in Egypt. desde el Éufrates hasta el río de Egipto. See, the enemies of Israel still contend over land. Porque los enemigos de Israel aún están contendiendo por la tierra. So when we meet with God, when Abraham met with God, he built an altar, and it was a place of fresh consecration. Cuando Abraham se encontró entonces con el Señor, construyó un altar y tuvo una consagración fresca, nueva. And every time we meet with God, we want to make a fresh consecration in our lives. Y cada vez que nos encontramos con Dios, debemos obtener una consagración fresca, nueva. Abraham was known for building altars. Abraham fue conocido por construir altares. In fact, one translation says that he moved from altar to altar. Y de hecho hay una traducción que dice que Abraham se movía de un altar a otro, Making consecration after consecration after consecration. haciendo una consagración tras otra consagración tras otra consagración. Now, every time God speaks something new, or the preacher presents a message to you that's new, Cada vez que el Señor nos da algo nuevo o el predicador dice algo nuevo para and nosotros you feel the witness on that, y sentimos el testimonio de esto, then you want to make a fresh consecration to that truth. debemos hacer una consagración fresca en esta verdad. Amen? Amén. An altar in your life, consecration afresh. Un altar en nuestras vidas, una consagración fresca, nueva. Every time God speaks afresh, make a fresh consecration to Him. Cada vez que Dios nos hable de una manera fresca, hagamos una consagración fresca.
That altar is a connecting place. porque este altar será un lugar de conexión. Okay. I have a number of things that are transacted at the altar. Bueno, tengo varias cosas relacionadas al altar. I'm going to have to make some time here, you know. Pero voy a tener que hacer un poco de espacio al tiempo. What time is it? How much time do we have? We still have 20 minutes. 20 minutes yet. Okay, 20 minutes. See, Abraham was before the law, Veamos de que Abraham fue antes de la ley, but wherever he went, pero, he built an altar. pero a donde quiera que fue, construyó un altar. He was a priest. He was the patriarchal period, and during the age of the patriarchs, you know, there was no temple, there was no church. They had to build an altar. Y bueno, esta era la época de los patriarcas y durante esta época no había templo ni nada, así que ellos construían altares a donde iban. And we in the New Testament are to offer spiritual sacrifices. Y nosotros en el Nuevo Testamento debemos ofrecer sacrificios espirituales. So, after the Lord spoke to Abraham, he consecrated himself. Así que después de ofrecer, después de que Dios habló a Abraham, él se consagró. Okay, now let's move into verse 8 because we will speed up before this is all over, believe me. Okay. Vamos ahora al verso 8 porque les prometo que vamos a movernos más rápido una vez salgamos de esto. But Abraham is going to take a detour. Pero aquí Abraham va a tener, a tomar un desvío. And in verse 8, he's between two places. Y en el verso 8 él está en medio de dos lugares. It says, and he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east, and there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Now- Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. So Abram built an altar between two places. Abraham entonces edificó un altar en medio de dos lugares. And these two places have significance because Bethel means the house of God, Y estos dos lugares tienen un significado porque Betel significa casa de Dios and Hai means the world. y Ai significa el mundo. He's between, shall we say, the church and the world. Se podría decir que entonces está en medio de la iglesia y del mundo. Some interpretations say Hai means ruinous heap. Algunos interpretan el nombre Ai como la ruina. Now, oftentimes God's people are camped between two places. Y muy a menudo el pueblo de Dios está acampando en medio de dos lugares. Remember Elijah, he confronted God's people on this issue, Recuerdan de que Elías confrontó al pueblo de Dios concerniente a esto. and he said, how long are you going to halt between two opinions? Y él les dijo, ¿cuánto tiempo van a estar en medio de dos opiniones? Are you going to serve God or are you going to serve Baal? ¿Van a servir a Dios o van a servir a Baal? And I think all of us will come to this place Yo creo que todos vamos a llegar a este lugar where we make a choice, going one way or the other way. donde vamos a tomar una decisión de ir en una dirección o en otra. I think we all have to be tested there. Yo creo que todos seremos probados en esto. Well, we want to make our calling and election sure. Pero debemos hacer de nuestro llamado una decisión firme. And we want to be planted in God's house. Y debemos ser plantados en la casa de Dios. Amen? Amén.
That's scriptural, to be planted in God's house. Esto es bíblico, el ser plantados en la casa de Now, Dios. here, Abraham cuts down to Egypt. Y aquí Abraham toma un atajo hacia Egipto. Verse 9 and 10, back in chapter 12. And Abram journeyed, going on still toward the south. There was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Dice el verso 9 y 10. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Actually, this is quite interesting because there's 3 famines in the book of Genesis, and it makes a nice message, but I haven't got time to preach it right now. So. Y de hecho esto es interesante porque en el libro de Génesis se registran 3 hambrunas. So Y- Egypt, I'm sorry. Y estas 3 hambrunas conforman un mensaje muy lindo, pero no tengo el tiempo de predicar acerca de esto. So Egypt symbolizes the world. Así que Egipto simboliza al mundo. It was the most powerful nation, Era la nación más poderosa, the most affluent nation on the face of the earth. la nación más voluminosa en la tierra. And remember that Egypt was later going to hold God's people in bondage for many generations. Y recordemos que más adelante Egipto iba a esclavizar al pueblo de Dios por varias generaciones. It's amazing if you study Israel's history how many times Israel sought to go back to Egypt for help or for one thing or another. Y es increíble si estudiamos la historia de Israel, cuántas veces la nación deseó ir a Egipto por ayuda. In fact, the prophet Isaiah rebukes God's people because they're always seeking help, turning to Egypt. De hecho, el profeta Isaías reprende a la nación porque siempre están buscando ayuda de Egipto. In Isaiah chapter 30, verses 1 and 2, En Isaías 30, versos 1 y 2. and Isaiah chapter 31, verse 1. Y en Isaías capítulo 31, verso 1. And in fact, let's look at 31:1. De hecho, miremos al 31:1. It says, "Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord." Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. See, when we're in trouble, oftentimes we look to the world for help rather than looking to the Lord. A menudo cuando estamos en problemas, volteamos al mundo en lugar de voltear a Dios. And there are many cases of that in Scripture. Y vemos muchos casos de estos en la Escritura. But time is not on our side here, so. Pero el tiempo no está de nuestro lado. Now, Abram allowed circumstances to dictate here. Ahora, Abraham permitió que las circunstancias lo guiaran. And his detour teaches us some important lessons. Y este desvío que él tuvo nos brinda varias lecciones. Okay. There are at least 3 errors made by going to Egypt. Hay al menos 3 errores que cometió al ir a Egipto. He almost lost his wife there. Casi pierde a su esposa. Hagar was picked up in Egypt. Agar fue recogida ahí en Egipto. And Lot and his family were very much weakened by the glitter of Egypt. Y Lot y su familia fueron debilitados por la opulencia de Egipto. And also, we must observe the fact that Abram did not build an altar down there in Egypt. Y observemos también que Abraham no edificó un altar en Egipto. Well, we could tell a number of stories here. Bueno, podríamos contar varias historias aquí. Pastor Bailey told a story about Great Depression that was in Wales way back in the early 1900s.
El pastor Bailey contaba sobre una depresión económica que sucedió en el país de Gales, en el Reino Unido, en los años 1900. So mines were closed and it was Great Depression. Las minas se cerraron y llegó una depresión económica. But there were a lot of jobs in England. Pero habían muchos trabajos en Inglaterra. And many of God's people in Wales, started to drift down to England and they found good jobs. Y muchos del pueblo de Dios en Gales empezaron a irse a Inglaterra y obtuvieron buenos trabajos. But the prophetic word to the church in Wales was, don't leave, God will meet all of your needs. Pero la palabra profética que se le había dado a la iglesia en Gales era, no se vayan, Dios proveerá. Well, many of God's people listened to that word and they stayed where they were. Bueno, muchos del pueblo de Dios escucharon esta palabra y se quedaron allí. And others went down to England and they got good jobs and so on. Y otros pues se mudaron a Inglaterra y encontraron buenos empleos y todo. But then the ones who had got these good jobs in England came back to visit their friends in Wales. Pero luego estos que se habían mudado a Inglaterra regresaron para visitar a la gente de Gales. And they were amazed at the stories that their friends who had stayed told them. Y se sorprendían de las historias que sus amigos que se habían quedado les contaban. The Christians who had stayed would go to the refrigerator. Well, they didn't have refrigerators back in those days. The icebox? Yes, maybe. Okay. Bueno, sus amigos contaban historias de que cuando iban al refrigerador, aunque en ese tiempo no existían los refrigeradores, pero a donde quiera que guardaban su comida, But, the food kept coming, it kept coming out of nowhere. la comida aparecía de la nada y seguía apareciendo y apareciendo de la nada. The milk bottle never ran out. El bote de leche nunca se terminaba And every time they went to the cupboard, the food was still there. y cada vez que iban a la cena encontraban siempre comida. And, the ones who had left, even though they were materially better off, they felt empty when they heard these testimonies. Y los que se habían ido, aun cuando económicamente estaban bien, al escuchar estas historias se sentían vacíos. Because the ones who stayed were enriched by the Spirit. Porque los que se quedaron fueron enriquecidos por el Espíritu. Okay? You Okay. get the point here, right? ¿Comprendemos el punto? Now, in the days to come, we want to take heed to some of these lessons. Ahora, en los días por venir, debemos de poner atención a estas lecciones. Because there are going to be circumstances that come upon the earth that really will challenge your faith. Porque vendrán situaciones sobre la tierra que pondrán a prueba nuestra fe. And we're going to have to look to the Holy One for the answers too. Y vamos a tener que buscar al Santo para encontrar las respuestas. Well, we find the account of Abram's wife in verses 11 through 20. Vemos lo que sucedió con la esposa de Abraham en los versos 11 al 20. He is tested over his wife. Él es probado con respecto a su esposa. He didn't fully trust God. Él no confiaba enteramente en Dios. But it's interesting because, something was happening to Sarah. Pero es interesante porque algo estaba sucediendo con Sara. God was renewing her youth. Dios estaba renovando su juventud. Most 90-year-old women are not exactly, attractive to. I shouldn't say anything against 90-year-old women, should I? But the king desired Abraham's wife, and he was saying, "This is my sister,"
Y lo interesante es de que Sara era una mujer de 90 años y normalmente una mujer de 90 años, bueno, no quiero hablar de una mujer de 90 años, pero el punto es de que el rey de Egipto se sentía atraído a Sara y bueno, Abraham dice que ella era su hermana Actually, it was his sister y de hecho sí era su hermana because they had the same father. porque compartían al mismo padre. So it's kind of a half truth. Así que lo que él dijo fue una verdad a medias. But, here she's a very beautiful woman here. Pero nos damos cuenta que Sara era una mujer muy hermosa. But you see how fear can get people off the path here. Pero vemos aquí entonces cómo el miedo puede hacer que las personas pierdan el rumbo. And so this rationalization almost cost Abram his wife because Pharaoh went to take her. Así que este raciocinio de Abraham casi lo hace perder a su esposa porque el faraón se la quitó. And then God plagued the Pharaoh's house. Y luego, luego Dios castigó a la casa de Faraón. See, the Lord was showing Abraham, I could preserve you. Y lo que el Señor le estaba mostrando a Abraham es de que él podía preservarlo. We have to learn to trust God. Debemos aprender a confiar en Dios. Some people think travel is very romantic. But the older I get, traveling is not fun. Hay muchas personas de que creen que el viajar es algo muy romántico, pero entre más me envejezco, más me doy cuenta de lo problemático que es viajar. And I have a lot of close calls when I'm traveling. Y muchas veces he pasado por peligros mientras viajo. And it seems so every time the Lord is saying to me, you've got to trust me. Y pareciera como si cada vez el Señor me está mostrando que puedo confiar en Él. I start to get in one of these little panic modes. Yo a veces entro en un periodo de pánico. We need to learn to trust God. Pero debemos aprender a confiar en Dios. In every circumstance. And Abraham had to learn this. En toda circunstancia. Y Abraham tenía que aprender esto. And so Pharaoh rebuked Abram and sent him away. Así que Faraón reprende a Abraham y lo expulsa. And it was a real slap in the face. Y esto fue como una bofetada en el rostro. Well, it's a slap in the face when the world rebukes you. Es una bofetada en el rostro cuando el mundo te reprende. And I could tell you a story on that one too. Y ahí también les podría contar una historia. And then we are often retried on the same thing because if we flunk the test, then sometimes it pops up again. Y bueno, a veces también tenemos que ser probados nuevamente en algo, porque si perdemos la prueba, hay que volverla a pasar. History repeats in his son Isaac. La historia se repite en su hijo Isaac. He's almost tested in an identical situation. Él fue probado en una situación casi idéntica. When we fail a test, it kind of passes on to our offspring. Así que cuando perdemos una prueba, esta puede pasar a nuestra simiente. Do you hear what I'm saying? ¿Comprendemos esto? Okay, we're almost through here. Back to Bethel and Hai. Bueno, ya casi terminamos aquí, pero de regreso en Betel y Ai, It says in chapter 13, verse 1 through 4, dice en el verso and Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. And Abram was very rich in cattle and silver and gold, and he went on his journey from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abram called on the name of the Lord. En el capítulo 13, verso 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot.
y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai, y al lugar donde el altar que había hecho ahí antes. E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. So Abram had made a full circuit here. Así que Abraham había hecho un circuito And he came right back to the same place where he got off track. y volvió al mismo lugar donde se había desviado. God mercifully brought him back to the same altar that he had veered from. Dios en su misericordia lo retornó al altar desde donde él se había desviado, Where he makes fresh consecrations to the Lord. en donde él hace nuevas consagraciones al Señor. I could tell you another story here. Aquí también les podía contar otra historia. It's about a minister who he was in a certain situation. He was sent to a certain place. Es acerca de un ministro que fue enviado a un cierto lugar. And during the night, the Lord gave him visions of all of the problems that existed there in this place. Y durante la noche el Señor le dio una visión y le mostró todos los problemas que existían en este lugar. And so he said, "Thank you, Lord. Thank you for showing me these things." And in the morning, he packed his bags and left. Y él le dijo al Señor, te doy gracias por haberme mostrado todas estas cosas. Y a la mañana siguiente empacó sus cosas y se fue. Now, about a year later, he came back to the same place again. Bueno, después de un año más o menos, volvió a regresar al mismo lugar. And the Lord said to him, "Now, this time I want you to stay. Y le dijo el Señor, esta vez quiero que te quedes. I was showing you these things so that you know how to deal with them, not to escape." Te estaba mostrando estas cosas para que lidiaras con ellas, no para que huyeras de ellas. So he took a 1-year detour and came back to the same place. Así que se tomó un año de desvío para regresar al mismo lugar. Kind of like Abram. Parecido a lo que hizo Abraham. Okay? Well, God preserves the righteous, and they can fall 7 times